seguir tratando sobre las bases, ¿no? Esto nos quedamos la semana pasada. Y Padre, te damos gracias, Señor, porque estamos en un tiempo de alineamiento, Señor, estás poniendo firmeza en tu iglesia, Señor, nos muestras, Señor, la bendición de cada don ministerial, de cada parte del cuerpo, lo necesario que es cada uno, Señor, para fortalecer el cuerpo. Señor, síguenos hablando, Señor, y extendiendo, como ayer, Señor, más allá de donde podemos imaginar. Que si ya nuestra mente, Señor, está encuadrada, Señor, si somos así como que el carro ya sabe la ruta, Señor, ayúdanos a descubrir, Señor, nuevas maneras. Ayúdanos, Señor, a seguirte, Padre Santo, y aprender de todas estas circunstancias. Gracias porque no nos hemos parado en seguir aprendiendo, en seguir enseñando, en seguir, Señor, recibiendo de unos y otros, Señor, dando y recibiendo. Gracias, Señor, pero ahora, Señor, lo que tengas para nosotros en esta tarde, lo recibimos con un corazón agradecido y, Señor, que cada palabra, Señor, cada semilla que se está plantando en nuestros corazones dé un abundante fruto para gloria y honra de tu nombre. Entonces, vámonos, siguiente, pues ya la vimos y de aquí comenzamos. Bueno, la iglesia estaba en Cristo, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en la tierra, ¿sí? Él venía con un propósito, ya lo tenía bien claro, ¿verdad? De lo que se requería, ¿sí? Y qué increíble porque Jesús, ¿verdad? Llega y hay todo un sistema religioso establecido, ¿sí? Está ya, ¿verdad? El templo, ya está edificado el templo, ¿verdad? Ya está todo el sistema ceremonial, ya está establecida todos los ritos, ¿verdad? Y todos los sacrificios, ¿sí? Están ya designados todos los sacerdotes, la tribu de Leví, la tribu de Aarón con el sumo sacerdocio, ¿sí? Y todo está ya preparado, ¿verdad? Y está funcionando ya en el tiempo ya de Jesús, ¿verdad? Están ya los fariseos, los saduceos, los que escriben, ¿verdad? Y llevan el registro de todas las cosas, ¿sí? Entonces, vemos, ¿no? Cómo Jesucristo, ya en Él está la iglesia, ¿verdad? Ya está, y solamente, pues, tiene que ser dada a luz, ¿sí? Entonces, a través de su muerte, ¿verdad? La iglesia fue, ¿verdad? Fue una realidad, ¿verdad? En la tierra, ¿sí? Bueno, Jesucristo ya fue glorificado y el Padre lo estableció como cabeza, ¿verdad? Y entonces, el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Viene a establecerse ya y a hacer lo que la iglesia, ¿verdad? Se manifiesta ya en la tierra, ¿sí? Uno ya está reinando en los lugares celestiales y el otro está aprendiendo a moverse con él en la tierra. Y este es el propósito de la iglesia, ¿sí? Jesucristo sigue con su plan redentor, ¿verdad? Jesucristo tiene un propósito eterno, ¿verdad? Para establecerlo en la tierra. El reino de Dios, ¿verdad? Tiene que estar establecido en toda la tierra. Ese era el mandato original, ¿sí? Y Jesucristo vino, ¿verdad? A restablecerlo, ¿verdad? A darle continuidad. Y para eso, ¿verdad? Viene a establecer a la iglesia. Y entonces la iglesia, ¿verdad? Tiene que aprender, ¿verdad? Tiene que aprender cómo moverse con Jesús en la tierra. Y por eso Pablo decía, ¿verdad? Anden en el Espíritu, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a caminar en el Espíritu. El justo por la fe vivirá, ¿verdad? Entonces, cuando uno vive por la fe, quiere decir que vive por aquello que no se ve, ¿sí? Bueno, así como Adán y Eva, ¿verdad? Formaron esa primera unión, ¿sí? La iglesia y Jesucristo, ¿verdad? Los dos van a ser uno aquí en la tierra, ¿sí? Y todos verán al Hijo corporativo en su gloria y en esplendor, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Cómo la iglesia, ¿verdad? Tiene que ser vista, ¿verdad? Desde la perspectiva del cielo. La iglesia tiene que aprender a hacer lo que el cielo, ¿verdad? Ya tiene determinado que sea, ¿sí?
La iglesia no es una reunión nada más para poder llevar a cabo pues una religión, ¿no? La iglesia es un ente vivo, ¿verdad? Es un ser vivo, ¿verdad? Acuérdense, la misma escritura nos enseña que somos piedras vivas, porque Jesucristo es piedra viva, ¿verdad? Él es la roca angular, la piedra angular, pero dice la escritura que Él es una roca viva, dice, y ustedes también como piedras vivas, ¿verdad? Necesitamos formar ese edificio corporativo, ¿verdad? Que es la iglesia con vida, ¿verdad? Con rocas vivas, ¿sí? Y entonces la gloria de Dios y el esplendor va a llenar la casa, ¿sí? La iglesia debe de entender que el propósito de la salvación, ¿sí? No solamente es ir al cielo, ¿sí? Muchos se conforman con decir, ya me salvé, ¿verdad? Y se sientan a esperar a que le lleguen los últimos días de respiración en esta tierra, ¿verdad? Y de saber que, bueno, ya me salvé, ya voy a ir al cielo, ¿sí? Entonces, el propósito de Dios realmente, si tú empiezas a ver la escritura y empiezas a ver los propósitos que en la palabra están, pues Dios quiere que reinemos, pero no en el cielo. Dios quiere que reinemos aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, el propósito de Dios, aunque estaremos por toda la eternidad con Él, pero su propósito o su mandato original es que la iglesia, ¿verdad? Como el cuerpo de Cristo, como un cuerpo vivo, como una expresión de la gloria de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? La iglesia sea la que establezca, ¿verdad? El dominio, ¿verdad? Establezca el gobierno, ¿verdad? Del reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces la iglesia va más allá de solamente ser, ¿verdad? Un lugar de reunión, ¿sí? Cuando nos reunimos realmente, ¿verdad? O sea, en la realidad, ¿sí? Nos estamos, ¿verdad? Reuniendo físicamente, ¿verdad? Estamos llegando a un lugar físico y estamos reuniéndonos físicamente, ¿verdad? Y vamos a adorar a Dios, vamos a cantar a Dios, ¿verdad? Vamos a escuchar un mensaje hermoso y todo, pero el propósito, ¿verdad? Es que desde que lleguemos con la mentalidad de que no somos solamente una iglesia física, somos, ¿verdad? La expresión espiritual de la iglesia que Jesucristo vino a establecer en la tierra. Y por eso dice Jesucristo que es sobre la roca de revelación, sobre esta roca, ¿verdad? Sobre esta declaración que Jesús, ¿verdad? Es el Hijo de Dios, es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, ¿sí? Entonces la revelación, ¿verdad? Nos lleva a un entendimiento de lo que es el fundamento de la iglesia. La iglesia es, ¿verdad? La realidad espiritual de Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, ¿verdad? El Cristo, ¿verdad? Expresado en el cielo y en la tierra. En el cielo Él está sentado, en la tierra está expresado a través de la iglesia. Entonces es un cuerpo corporativo, ¿verdad? Y cada uno de los que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Somos un miembro de su iglesia, ¿verdad? Somos un miembro que tiene, ¿verdad? Su personalidad, ¿verdad? Pero nuestra expresión, ¿verdad? Va a ser, ¿verdad? De acuerdo al llamado de cada uno, ¿sí? Pero tenemos todos que expresar la gloria de Dios, ¿verdad? Todos tenemos que ser la luz de su gloria, ¿verdad? Resplandeciendo aquí en la tierra a través, ¿verdad? Del cuerpo que es Cristo Jesús revelado, ¿verdad? Como la iglesia, ¿sí? Entonces la iglesia tiene que entender que el propósito, ¿verdad? Para el cual fue dada luz, ¿verdad? Es para ser la ayuda idónea de Jesús, la ayuda idónea de Cristo, ¿verdad? Y entonces, como ayuda idónea, pues tiene que haber un trabajo conjunto del cielo y la tierra, ¿verdad? Los dos tienen que ser uno solo, ¿verdad? Por eso dice la Escritura que si nos unimos, ¿verdad? En espíritu, ¿verdad? Nos unimos a Él, ¿verdad? Pues vamos a ser uno solo, ¿verdad? Con el Espíritu de Dios. Entonces, dos siendo uno aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, si tú te ves de manera individual, ¿verdad? Y no te puedes percibir como parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, nos vamos a mover independientes, vamos a hacer las cosas independientes, ¿sí? Vamos a estar desmembrados, ¿verdad? Aunque digamos yo soy de esta congregación, pero Dios quiere, ¿verdad? Que seamos uno en Cristo, ¿sí? Que podamos estar los unos con los otros, ¿sí? Cuando veíamos el estudio, ¿verdad? De las piedras vivas, veíamos cómo, ¿verdad? El diseñador es el que determina dónde va cada bloque, ¿verdad? Cada piedra viva que ya fue trazada, ¿verdad? Y ya fue dimensionada, ¿verdad? Para ocupar una posición, ¿verdad? En el edificio espiritual.
Y entonces te van a poner, ¿verdad?, en un lugar, ¿sí? Y eso eso lo determina, ¿verdad?, el constructor, ¿verdad?, el perito arquitecto, el que está edificando el edificio espiritual. Y entonces a ti te va a tocar estar, ¿verdad?, junto a otras piedras, arriba, abajo, ¿verdad?, y a los lados, ¿sí? Y vas a ser parte de un edificio espiritual, ¿sí? Entonces vamos a estar unidos, ¿verdad?, por el vínculo del amor, ¿sí? Y este edificio espiritual tiene que manifestar la gloria del cielo en la tierra. Amén. Aquí hay algo que quisiera nada más meditar un poquito más, ¿no? Estamos hablando de dos ámbitos, el ámbito espiritual y el ámbito natural, ¿no? Los dos son reales, pero el ámbito espiritual es más real y es eterno, es eterno. Entonces hay cosas que Dios nos habla que las queremos comprender y adaptar al ámbito natural, y ahí es donde nos choca, ¿no? Entonces, como no las comprendemos, las metemos y las encuadramos a lo que es nuestra perspectiva. Pero aquí hay algo, ¿no? La iglesia estaba en Cristo. En Cristo estaba. Nosotros estábamos también en Dios. De Dios venimos, ¿sí? Y aquí nos está hablando una verdad muy, muy tremenda, porque así como Eva estaba en Adán, y de Adán Dios saca a la primer mujer, bueno, de Cristo Dios saca a la iglesia, que también representa, ¿no?, como esa mujer, la ayuda idónea, ¿sí? Entonces, estábamos en Cristo, y algo que dice, Dios ya glorificó la cabeza. Espiritualmente Jesús, ¿verdad?, lo hemos leído, está glorificado, está reinando, pero falta que el cuerpo, que es la iglesia, también sea glorificado por Cristo, ¿sí? Entonces, dice aquí, uno ya está reinando, ¿sí? Pero ¿y el propósito por el cual Dios creó al hombre desde el principio, desde Génesis, que dice, hizo al hombre conforme a la imagen y semejanza, ¿sí? Conforme a la imagen de Cristo, hombre, también fue hecho el hombre. Jesús como hombre, ¿verdad? Adán como hombre tenía la imagen del que sería el segundo Adán, y, y viene el propósito de Dios cuando lo creó era para que señoreara, ¿sí? Para que estableciera su reino, para que como cabeza de la tierra en ese momento, ¿verdad? El hombre y la mujer señorearan sobre la tierra. Y cuando el hombre peca, uno dice, no, pues ya se echó a perder el propósito. No, ¿sabes que en Cristo Dios lo vuelve a restaurar? El propósito de Dios sigue siendo el mismo de un principio, y ahorita vemos por qué Dios está enfatizando tanto, ¿no?, lo que es la cabeza y el cuerpo, y que podamos ver, la cabeza ya está glorificado. Jesús vivió como Adán debió de haber vivido, señoreando, ¿verdad?, teniendo dominio sobre las cosas y representando al Padre. El Padre estaba en Jesús, Jesús estaba en el Padre, ¿sí? Entonces, aquí vemos algo que falta, y es lo que Dios nos está llevando, ¿no? A que veamos y que tengamos un propósito en Cristo, una visión en Cristo, un lugar en Cristo, ¿sí? Y saber que somos su cuerpo, que somos su iglesia, ¿sí? Y si Cristo ya está reinando en los lugares celestiales, nosotros estamos aprendiendo como Dios quiere que aprendamos. No solamente se trata de salvar almas, porque la salvación de las almas trae beneficio a los hombres, a las almas, trae bendición a las almas, pero aquí estamos hablando no nada más de lo que Dios quiere, bendecir almas y ganar almas. Estamos hablando del propósito de Dios. Podemos salvar almas y nunca cumplir el propósito de Dios, y estamos en los últimos tiempos. Por eso el Espíritu Santo está hablando, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios? Vete a Génesis. Vete a Génesis con por qué Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, porque Dios sopló vida, sopló de su mismo espíritu, ¿verdad? Y tanto los cielos y los cielos, no un cielo, no dos cielos, muchos cielos, pero los cielos y la tierra, ¿verdad? Dios los creó con el poder de su boca, con un propósito.
El enemigo quiso venir a destruir el propósito de Dios, ¿verdad? Haciendo que el hombre pecara contra Dios. Pero entonces, por eso, como Dios no desiste, es un Dios perseverante, es un Dios de diseños, es un Dios de propósitos, envía a su propio hijo que estaba en el Padre, ¿sí? Era uno con el Padre, ¿sí? A la semejanza del Padre, y vino a traer la semejanza de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos ver a través de un hombre cómo debe moverse aquí la iglesia. Por eso dice, la iglesia estaba en Cristo. La iglesia de Jesús ya se estaba moviendo, ¿verdad? Estaba sujeto a la autoridad del Padre, moviéndose con la autoridad, haciendo señales, milagros, pero vino para cumplir un propósito de restaurar al hombre, a la humanidad, al propósito original. Dios no cambió de propósito. No es nomás que mega iglesias o grupos o salvación de almas. Eso es parte y es para beneficio nuestro. Necesitamos un lugar donde reunirnos. Necesitamos lo que necesitamos nosotros. Necesitamos salvación, necesitamos sanidad, es nosotros. Y sin nada sanidad, nosotros necesitamos provechos, nada más enfocamos nuestro propósito y nuestros beneficios y no comprendemos, ¿verdad? No nos cae el 20 que eso es para beneficio, pero que tenemos un propósito en Dios, que somos su cuerpo, estamos unidos en su cabeza, y que ya la cabeza ya logró el propósito, consumado es, cumplió todo, hizo lo que tenía que hacer. Ahora la iglesia está siendo enseñada por el Espíritu Santo a poner su mirada en Jesús, autor consumador de la fe, conocer toda su obra por revelación, para que aprendamos a movernos siendo uno con Él. Entonces aquí dice, ¿no? Estamos aprendiendo a operar desde los lugares celestiales. Estar aprendiendo, ¿no? Porque eso ya está hecho. Dice Pablo, dice que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Entonces, esa es la realidad espiritual, pero lo natural todavía no se ve. La iglesia va creciendo, la verdad está viniendo, está cambiando nuestra manera de percibir, nuestra manera de ver, y ver que estábamos en Cristo. Sí, hemos hablado que cuando Cristo fue crucificado, ahí estábamos nosotros. Cuando Cristo resucitó, ahí estábamos nosotros. Cuando Dios levantó a Cristo, levantó al cuerpo, ahí estábamos nosotros. Y cuando Cristo caminó a la tierra, ahí estábamos nosotros. ¿Sí? Éramos parte de Él. Cuando Cristo fue crucificado, Dios estaba, Él representándonos, pero nosotros estábamos en Él. Entonces, esta verdad espiritual, ¿sí? Necesita, por eso, meditar, porque es algo que viene del Espíritu y dice, ¡ay! Me cae el 20, ahora sé de dónde vengo, dónde pertenezco, cuál es mi propósito, cuál es mi lugar. Y seguiremos salvando almas o predicando, pero también vamos ahora a enfocarnos al propósito de Dios. Jesús vino para hacer las obras del diablo. Y por eso Dios nos estaba hablando que Dios le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y quién crees que lo va a poner? La iglesia. La cabeza ya está reinando. Jesús ya le dio un golpe de muerte, le aplastó la cabeza, ¿sí? Lo venció, le quitó llaves de autoridad. Y Jesús a esa iglesia amada le da toda autoridad que como cabeza él tiene, que está reinando en los lugares celestiales, se lo da a la iglesia, para que la iglesia la ejerza, como al principio. Yo te doy autoridad y dominio para juzgar sobre toda la tierra, todo lo que se arrastra en el mar, en los aires. Dios le dio el ámbito de la tierra al hombre por autoridad. Por eso Dios no hace nada a menos que encuentre a alguien que se ponga de acuerdo con él, que ejerza su autoridad. Con todo lo poderoso que Dios es, Dios no puede hacer nada en la tierra si el hombre no es la puerta o el canal por medio del cual lo hace. Y si el hombre nomás ve lo suyo y bendíceme y no se da cuenta que también el propósito eterno tiene que ver con reinar en la tierra, y no se prepara, no crece, no madura, no se une la cabeza, no se une el cuerpo, se ve individual, y se cumplió el propósito por cuando vio. Y si te vas a Apocalipsis,
dice que reinaremos sobre la tierra. Sigue el propósito. Y tarde que temprano, cuando Jesús regrese a la tierra, viene como rey. Viene, no como cordero, no, viene como rey. Y viene con su iglesia para reinar sobre la tierra. ¿Sí? Quiero decirte esto, ¿no? Es muy importante ver todo lo que Jesucristo preparó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de la iglesia nació de Jesucristo, ¿verdad? Cuando Jesucristo muere, ¿verdad? En esa cruz, ¿verdad? La iglesia es dada a luz, pero Jesucristo ya estaba preparando a su iglesia para que pudiera la iglesia, ¿verdad? Seguir el propósito divino. Jesucristo, ¿verdad? Hace una oración. Dice la escritura que él levantó los ojos al cielo, ¿verdad? Y le dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y entonces Jesucristo, ¿verdad? Como cabeza, ¿verdad? De la iglesia, estaba siendo glorificado, ¿verdad? Dice, Padre, la gloria que yo tenía desde antes, Señor, ahora que venga mi vida otra vez, ¿verdad? Que sea glorificado para que tú recibas toda la gloria. Pero luego Jesucristo en su oración dice, tú me has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que diste. Entonces el propósito de la glorificación también es, ¿verdad? Alcanzar, ¿verdad? Alcanzar vidas, ¿verdad? Y llevarlas al conocimiento del Dios verdadero y al conocimiento de Jesucristo. ¿Sí? Para dar vida eterna, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y que conozcan al que enviaste. Entonces, ¿verdad? Fíjate, dice el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. O sea, ¿cómo glorificó Jesús al Padre en la tierra? ¿Sí? Obedeciendo, en obediencia, ¿sí? Siendo uno con él desde la tierra. ¿Sí? Jesucristo no vivió independiente, Jesucristo vivió, ¿verdad?, en unidad con el Padre. Por eso decía Jesús, ¿verdad?, yo en el Padre y el Padre en mí. Si puedes creer esto, le dice, ¿verdad?, al discípulo, ¿verdad? Si puedes creer que yo soy en él, ¿verdad?, en el Padre y el Padre es en mí. O sea, en ese nivel de unidad, ¿verdad?, vivió en la tierra, ¿sí? Y entonces él pudo dar vida, ¿verdad? Ese fue fue una gloria que él recibió, ¿verdad? Para poder llevarla a cabo, ¿sí? Y le dice Jesucristo, ¿verdad? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, ¿sí? Y entonces esa gloria es la que tiene, ¿verdad? Para la iglesia. Ahora, qué tremendo que todavía no va a la cruz, está a punto de ir a la cruz y ya está, ¿verdad? Preparando las cosas. Más adelante dice, Padre, la gloria que me diste yo les he dado para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces el propósito de que el cuerpo sea glorificado, ¿verdad? Es que tengamos la gloria que nos permite ser uno, ¿sí? Nosotros recibimos esta gloria de Jesucristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos ser uno, así como Él es uno con el Padre, ¿verdad? Que nosotros seamos uno, que podamos llegar a ese nivel, ¿verdad? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Entonces el cuerpo, ¿verdad? Va a poder ser la expresión de la gloria, ¿verdad? De Jesús, la cabeza, ¿verdad? En la tierra, ¿sí? Cuando la iglesia, ¿verdad?, alcance el nivel de unidad que se necesita, ¿sí? El problema en la tierra es que la iglesia no está unida. La iglesia no se ha visto como un cuerpo. La iglesia, aunque dice que somos cuerpo, ¿verdad? Y dice que debemos de estar unidos, pero pues tenemos todavía que alcanzar este nivel de unidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos vamos a mover como un solo cuerpo? ¿Sí? Pues tenemos que aprender, dice, ¿verdad?, a depender del Espíritu Santo y a movernos como uno solo, ¿sí? Esta gloria nos lleva, ¿verdad?, a esta unidad, dice, para que el mundo conozca, ¿sí? Para que el mundo conozca. La gloria de Dios, ¿sí? La gloria de Dios, dice Jesucristo, glorifícame, ¿sí? Y el cuerpo tiene que ser glorificado. ¿Amén? Entonces, no vamos a poder cumplir el mandato original, ¿sí?, si no estamos completos, ¿sí? Entonces, tenemos que vernos como un mismo cuerpo, ¿sí? O sea, yo te necesito, tú me necesitas, ¿sí? Yo te complemento,
tú me complementas, ¿sí? Somos uno, ¿verdad? Tenemos que llegar, dice la Escritura, al conocimiento de Jesús, ¿verdad? Todos a ese nivel de fe, que crezcamos, ¿verdad? A ese nivel de fe. ¿Para qué? Para que podamos entrar en unidad. ¿Por qué? Porque la unidad que está hablando la Escritura no es una unidad natural, es una unidad en el espíritu. ¿Sí? Podemos estar juntos en un mismo recinto, en un mismo auditorio, en un mismo templo, en una misma iglesia, y sin embargo no estar unidos, ¿sí? Ser independientes los unos de los otros. Entonces la unidad, ¿verdad? Que Dios, que Jesús quiere, ¿verdad? Por la cual Él oró, ¿verdad? Fue, ¿verdad? Un clamor al Padre. Y luego dice Jesucristo, y esta gloria, ¿verdad? Que con la cual tú me glorificas, ¿verdad? Yo se las he dado a ellos. La gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos. Entonces, Jesucristo ya dio la gloria, pero la gloria tenemos que nosotros recibirla, ¿verdad? Por revelación. Señor, Jesucristo ya oró por esta unidad. Señor, ¿por qué no le estamos viendo en la iglesia? ¿Sí? Y entonces nos vamos a dar cuenta de que necesitamos esa gloria, que nos lleve a ser uno. ¿Sí? Y entonces poder cumplir, ¿verdad? El mandamiento de Dios de poder establecer su reino. ¿Sí? Vamos a gobernar en esta tierra. Aquí es donde la misma capacidad que el Padre le entregó a Jesús, ¿verdad? Dice Jesús, ¿verdad? Tú me has dado potestad sobre toda carne. ¿Sí? Entonces, Jesucristo nos entrega potestad también sobre toda carne. Y aún más, ¿verdad? Dice Jesucristo, yo les doy, ¿verdad? Autoridad sobre todos los espíritus inmundos, ¿verdad? Para que los reprendan, para que los echen fuera. Les doy autoridad sobre enfermedades y padecimientos, ¿verdad? Para que los sanen. O sea, les doy autoridad, ¿verdad? En el ámbito espiritual y en el ámbito natural también. ¿Amén? Es que se vea, que se vea la manifestación de lo espiritual. Ver. Sí, todo lo que vemos, todo lo que Dios creó estaba en el espíritu y todo fue creado por Él. Las estrellas, las habló y salen. Entonces todo lo que ven, lo que es real, natural, viene de lo espiritual. Bueno, la última obra de Cristo a través de su iglesia, volvemos, ¿no? Por eso la iglesia juega un papel muy importante en estos tiempos. Dice, a través de este aspecto de la obra de Cristo lo conocemos como el Hijo reinante. ¿Sí? Él ya está reinando. Antes de que Jesús vuelva por segunda vez, su iglesia destruirá al último enemigo, que no será el pecado, la enfermedad o Satanás, sino la muerte. Estamos viendo un ataque tan fuerte, ¿no? Un espíritu de muerte que lleva algunos años que aún adorándose, el enemigo buscando posicionarse y atraer los corazones de los hombres, ¿no? Hacia las tinieblas, hacia la iniquidad, hacia la maldad, ¿sí? A hacer pactos con la muerte. Este es el tiempo que nos está tocando vivir cada vez algo que veía, ¿no? Cuando Dios creó al hombre, se cuenta una montaña, ¿no? Y esta es la voluntad de Dios aquí arriba. El hombre peca y empieza a descender, ¿no? Y llega Jesús y pone un alto, o sea, hay un lugar en Cristo que podemos desde ese punto volver a ascender, pero para volver a quedar en la voluntad de Dios. No seguir cayendo, sino ir de gloria en gloria, ir creciendo, ir siendo transformados, y hasta que comprendemos la voluntad de Dios, y nuestro propósito es cumplir la voluntad de Dios. Pero, ¿qué ha pasado? Pues unos han rechazado a Jesús, que esta parte, pero sigue cayendo, el mundo sigue cayendo, cada vez son más las tinieblas, más la profundidad donde el mundo está cayendo, ¿sí? Pero Cristo está reinando. Entonces, la cuestión de la iglesia es ahora, ¿verdad? Dar a conocer a Cristo, las virtudes de aquel que nos trajo de las tinieblas a su luz, y cuando Él vuelva, ¿sí? Él vuelve porque viene, y la iglesia, ¿sí? Destruirá el último enemigo, que no es el pecado, no la enfermedad o Satanás, es la muerte. Aquí dice en Corintios, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cómo supo Pablo esto? ¿Dónde se le ocurrió? Pablo ni siquiera estuvo cuando Jesús murió. ¿Cómo supo Pablo que Jesús tiene un reino? ¿Cómo lo vio? Le fue revelado. Lo que yo les comparto me fue enseñado por el mismo Señor. Me fue impartido. Si Jesús se reveló a Pablo de una manera tan sorprendente en el camino de Damasco, no lo dejó para que se tomara una foto y dice, ay, pues lo vi, y yo estuve ahí cuando pasó, y lo vi, me caí, y para que se centrara en Pablo. Pablo le dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? Jesús se revela. Y luego, segunda pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es el propósito? Entonces, Dios lo lleva, ¿verdad?, a Damasco, y en esos días Pablo queda ciego, ¿sí? Por el resplandor que recibió, queda ciego, pero esa ceguera tenía un propósito, que ahora empezar a ver y a buscar a conocer a Dios, que ahora se conocía, porque él se sentía perfecto y que estaba haciendo lo correcto, pero a veces Dios nos mete, ¿no? Para no ver otra cosa que verlo a Él. Y en ese verlo a Él se empezó a iluminar su corazón, su espíritu. Y cuando Él está listo, no dispuesto, recibe a un hombre que desconocido, ¿sí? Que Dios envía para decirle qué tenía que hacer. ¿Cuál era tu propósito? Porque Dios te alcanzó. Entonces recibe la vista, ¿sí? Y entonces Pablo empieza un ministerio, fue muy poderoso por las revelaciones que él tuvo. Él no vivió nada más de la experiencia de la caída y del encuentro. Fueron muchos encuentros, muchos encuentros. Aún dice que conoció a un hombre que no sabía si es en la carne o por sueños o en el espíritu, que fue arrebatado y llevado al cielo. Ese está hablando del mismo. Él mismo fue a los lugares celestiales, él mismo vio a Cristo, tuvo esa revelación. Por eso escribe Pablo de manera tan clara y tan precisa del propósito de la iglesia. Por eso escribe, cosa que los discípulos que vieron a Cristo en lo natural, escriben los evangelios, las obras de Cristo, que nos benefician y nos edifican y nos muestra cómo Dios quiere que caminemos. Pero Pablo está hablando de la obra de Cristo a través de su iglesia, de a Cristo reinante. Muy pocas veces Pablo menciona que se hizo milagros y que los leprosos y que se alimentó. Eso ya no fue lo que le tocó a Pablo, ¿sí? Como apóstol, ir más allá y también recibir la revelación de que no era solamente para los judíos. Los discípulos se quedaron en Jerusalén y nomás le compartían los judíos y todo eso, porque sí estaba su cultura, ¿sí? Pero Pablo recibe por revelación algo que iba mucho más allá, que a cualquier judío le volaba los sesos. Si Pedro, ¿no? Tuvo problemas, porque pues una parte sí creía, pero no quería que lo vieran con los gentiles. Entonces Pablo tuvo esas convicciones tan fuertes por la revelación tan fuerte que recibió, por la verdad que lo cambió y pudo enfrentar, sí, pudo enfrentar a Roma, pudo enfrentar los rechazos de Éfeso, las persecuciones, los naufragios, lo que lo apigaron, porque la revelación estaba tan fuerte, lo quemaba por dentro, era una verdad que él tenía que predicar, porque esa verdad iba a abrir los ojos de los ciegos y de la iglesia. Esa verdad ahorita nos está hablando, ¿sí? Y entonces Pablo, si no hubiera tenido convicción, si nada más hubiera sido un testimonio de cuando se cayó, no pasa nada. A veces vivimos nada más, es que un día me tocó y me brillaron las manos, y mira, pasó esto, y Dios me tocó, y algo, qué bueno, darlo a conocer. Pero ¿qué está haciendo Dios? La última obra de Cristo es a través de la iglesia. Y la iglesia tiene que tener un testimonio. Dios está empujando, no lo ve empujando. Abre tus ojos, iglesia, necesitas entender esto, quiero que veas esto, porque si no, no vas a cumplir el propósito de manifestar al Hijo reinante aquí en la tierra. Así es. Pues el propósito de la iglesia, ¿verdad? Entonces tiene que ser conocido, ¿sí? Por cada uno de los que son parte de la iglesia. Ahora esto tiene que ser revelado, ¿verdad?
uno saber que es parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque muchos se ven solamente como miembros de una iglesia, ¿sí? Pero, ¿verdad? O de un ministerio, ¿no? Pero se trata de ser de parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y entonces el cuerpo de Cristo, o sea, ¿a qué está llamado el cuerpo de Cristo? Bueno, a manifestar, ¿sí?, el poder de Dios, ¿verdad?, en la tierra. ¿Por qué? Porque es la iglesia la que va a someter a todos los enemigos del Señor, ¿sí? Y los va a poner por estrado de sus pies, ¿sí? Entonces se tiene que manifestar, ¿verdad? Y el último enemigo, como dice Corintios, ¿verdad? Pues va a ser destruido, ¿verdad? Y como comentaba ahorita Rosalo, y es la interpretación, ¿verdad?, de este versículo, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad?, va a tener la autoridad en los últimos tiempos, ¿verdad? Va a ser una iglesia muy poderosa, va a ser muy fuerte en el espíritu, ¿verdad? Va a ser una iglesia que se va a mover tremendamente, pero ¿qué tiene que haber? Por eso te quise yo leer ahorita, ¿verdad? Este pasaje en la Escritura. Dice Jesucristo, la gloria que tú me diste, yo se las he dado para que sean uno, ¿sí? Pero no nada más para que estén juntos y, ay, qué bonito, somos uno. No, para que en unidad, ¿verdad?, puedan hacer la obra de Cristo. Dice la Escritura, ¿verdad? Aunque vamos a repetir, ¿sí? El Hijo de Dios, dice, vino para destruir las obras del diablo, ¿sí? Y las obras del diablo tienen que ver con el pecado, con las enfermedades, con los padecimientos, con las opresiones, ¿verdad? Con las depresiones, con la muerte. O sea, todo tiene que ver con la obra de Satanás, con la obra del diablo. Y Jesús vino a destruirlas. Ahora, ¿cómo las va a destruir? Porque esa palabra, Jesús ya fue al cielo, pero esa palabra sigue aplicando ahora con la iglesia. Ahora la iglesia es la que tiene que destruir las obras del diablo. Entonces, ¿cuál es la gloria que Jesús recibió? Bueno, dice la Escritura que cuando Él sale de las aguas, se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo, ¿verdad?, en forma corporal sobre Jesús, ¿verdad? Y entonces nos anuncia el bautismo, ¿verdad?, del Espíritu Santo sobre la vida como hombre, pues nos está dando si tú lo puedes ver de esta manera, ¿verdad?, nos está anunciando proféticamente lo que va a ser, ¿verdad?, el bautismo del Espíritu Santo sobre los hombres. Entonces viene el primer bautismo, ¿sí? Pero luego, ¿verdad?, Jesucristo, después de salir del desierto, ¿verdad?, Jesucristo declara, ¿verdad?, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos que ya que eso ya se cumplió? ¿Verdad? Porque dice la Escritura que sale del desierto en el poder del Espíritu Santo. Entró en la llenura y salió en el poder. Entró en el primer bautismo y salió en el bautismo de fuego, ¿sí? Y entonces Jesucristo lo declara. Y ahora Jesucristo dice, la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos. ¿Cuándo lo vemos? En Pentecostés. Vemos a la iglesia, ¿verdad?, recibiendo el bautismo de fuego sobre sus vidas, ¿sí? Y entonces la iglesia empezando a activarse, la iglesia empezando a moverse, la iglesia empezando a caminar, a avanzar, ¿verdad?, como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que vemos que aún, ¿verdad?, hay muchos testimonios en la Escritura de resurrecciones, ¿sí? O sea, la muerte, ¿verdad?, siendo sujetada, la muerte siendo destruido su poder de muerte, ¿sí? Entonces Jesucristo en su muerte mató a la muerte, ¿sí? Pero eso se tiene que cumplir a través de la iglesia también, ¿sí? Entonces la iglesia, ¿verdad?, tenemos que empezar a vernos en la dimensión, ¿verdad?, de la llenura del Espíritu Santo y del bautismo del Espíritu Santo sobre Jesucristo, ¿verdad?, sobre el cuerpo de Cristo, sobre su iglesia. Como iglesia necesitamos caminar en esta unción de poder, ¿sí? Y este poder tiene que ir en aumento, tiene que ir creciendo, tiene que ir llevándonos de gloria en gloria, ¿verdad? Al irse revelando, nosotros como cuerpo de Cristo, ¿verdad?, tenemos que entrar en esta dimensión de decir, Señor, es que lo que tú quieres para tu iglesia es asombroso, ¿verdad? Yo creo que al apóstol Pablo, ¿verdad?, debió de haber tenido
unos tiempos, ¿verdad?, de asombro increíble cuando Jesucristo mismo le está enseñando las cosas divinas, las cosas celestiales, ¿verdad? Quien instruyó a Pablo fue Jesús mismo. Jesús mismo fue el quien le reveló todas las cosas que él escribe, se las reveló Cristo. Cristo le dio el mensaje a Pablo, ¿verdad?, de la dimensión de la iglesia en la tierra, de la estructura de la iglesia en la tierra, del poder de la iglesia en la tierra. Fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Fue el Espíritu de Cristo, ¿verdad? El que se mostró y se cumplió las palabras de Cristo. Él tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces, directamente el apóstol Pablo, ¿verdad?, está siendo preparado y entrenado, ¿verdad?, para poder ayudar a la iglesia. ¿Por qué? Porque el propósito de todo lo que escribió Pablo es que toda esta enseñanza no se quede solamente ahí en un bonito libro. No, tienen que ser vivencias de la iglesia. ¿Sí? Cuando tú empiezas, ¿verdad?, a vivir la unción del Espíritu Santo y empiezas a caminar en la unción del Espíritu Santo, te vas a dar cuenta, ¿verdad?, que todo esto tiene que ser progresivo. Todo esto te tiene que llevar, ¿verdad?, así como el reino de Dios, ¿sí?, es expansivo, ¿sí? Lo que Dios quiere hacer con tu vida tiene que ir en aumento, tiene que ser expansivo también. Amén. Está pensando, a veces la iglesia como percibe la gloria, ¿verdad? Es como, por ejemplo, hace una presentación de bailables gloriosos, decoración, en lo natural, pues, números, eventos. Y nada más, muchas veces eso es lo que percibe en lo natural, y lo he visto, o sea, he estado en congresos donde, por ejemplo, los panderistas, ¿no? Para el congreso se prepararon con un uniforme para cada reunión, y muy bonitas todas, ¿no? Pero todas, o sea, que buscaban su propia gloria, era su presentación, ¿no? Era la oportunidad de expresar todo su ensayo. Pero en el espíritu era un espíritu terrible, que lo que querías es que se quitaran de enfrente porque ni pichaban ni cachaban, era un estorbo, no permitían la entrada a la presencia de Dios porque era un exhibicionismo. Y yo te aseguro que cuando terminan sus eventos, él dice, qué bien nos salió, ¿verdad? Estuvo glorioso. ¿Por qué? Porque se están glorificando. Yo estuve en reuniones que me tocó ser parte y ensayar y prepararte para esto y para lo otro, ¿verdad? Porque es un evento de Semana Santa, un evento de lo que tú quieras, ¿verdad? Y ensayas esperando que Dios se mueva, Dios se glorifique. Y en fin de cuentas, nunca se deja porque es un programa, presentación. Yo recuerdo ver a estas personas al final, qué bonito nos quedó, ¿verdad? Y así como viendo la decoración, yo lo hice, qué glorioso. Yo empezaría a llorar al baño, porque no, la gloria de Dios la queremos adaptar a en lo que nosotros percibimos en lo natural, nuestra propia gloria. Entonces la iglesia, en lugar de buscar el propósito de Dios, ¿verdad?, se concentra en buscar sus propias torres de Babel, sus propios ministerios, sus propios egos, sus propios títulos. Mira, podemos estar en la iglesia y no estar en Cristo. Podemos haber pasado toda la vida en un ministerio y peleando en un ministerio y nunca peleando un lugar y no haber encontrado nuestro lugar en Cristo, nuestro propósito de Cristo. ¿Por qué? Porque pusimos la mira en las cosas terrenales que son temporales y no en las cosas que son celestiales y que son eternas. Bueno, hablando de esto, lo que habla de que sería derrotada la muerte, bueno, lo que significa es que antes de que la iglesia pueda tratar con la misma muerte, ella va a derrotar al pecado, la enfermedad y las fuerzas satánicas. O sea, el pecado. Jesús decía, Satanás nada tiene de mí. Jesús nunca le abrió puertas al pecado. Y Satanás lo tentó y Satanás le buscó. No pudo. ¿Sí? Entonces Jesús derrotó en su caminar el pecado, venció la enfermedad, sanó a los enfermos, los derrotó y hasta aún los resucitó, como ahorita vemos, ¿no? Muertos. Entonces, con su obediencia iba derrotando a las tinieblas, con la verdad iba derrotando a las tinieblas. Estando sujeto a la voluntad del Dios, del Padre, él iba avanzando y ningún demonio lo pudo enfrentar. Al contrario, su luz era tan fuerte, aunque andaran chanclas o en guarachitos y una vestimenta sencilla, pero la luz de él era tan fuerte que las tinieblas les atormentaba.
Entonces, es todo lo que significa la iglesia. Si Dios va a tratar con la iglesia, está tratando, ¿verdad? Para llevarnos a ponernos a familiar en Él y en su propósito. Ya no nomás en nosotros, no en su propósito. Es por eso es una reforma, es un alineamiento. También esto nos habla de que Dios levantará una compañía específica de creyentes que se levantará por encima del temor de la muerte, ¿sí? Ahora, sería ilusorio pensar que toda la iglesia va a entrar en esta dimensión. No es cierto. Jesús le compartió a miles, 5,000 alimentó miles, nada más 12. Y de esos 12 todavía no le falló. Siempre es un remanente, pero es un remanente que representa a la iglesia. Jesús era uno solo y vino a representar a toda la iglesia. Entonces, si Dios encuentra hombres y mujeres que rinden sus vidas, ¿sí? Que están caminando en sus propósitos, esa compañía de creyentes se va a levantar por encima del temor a la muerte. Por eso Dios nos está hablando ahorita. La gente está, los creyentes están paralizados por el COVID. Es un temor al hombre, es un temor a la muerte, es un temor a si me infecto, es un temor al otro. O sea, pasó de una preocupación de que, bueno, cuídate, está entrando un temor. Entonces, cuando hay temor a todo eso, pues la iglesia nos vamos a quedar todavía encerrados, pero yo creo que va a llegar el momento que la iglesia va a tener que decidir si va a seguir caminando en temor. Daniel no le tuvo temor al rey. Josué no le tuvo temor a los enemigos. El temor del hombre va a poner lazos. Entonces, si queremos vencer, ¿verdad? Tenemos que perder ese temor a morir. Porque si vivimos para Dios, vivimos, si morimos para vivimos. Entonces, aquí nos queda claro que la iglesia no va a dejar la tierra hasta que la muerte sea derrotada. ¿Sí? Sí. Todo esto, ¿verdad? Tiene que ver con la renovación de la mente, ¿verdad? Sí. La iglesia, ¿verdad? Necesita empezar a cambiar su manera de percibir las cosas. Ahora, ¿qué es andar en el espíritu? ¿Sí? Andar en el espíritu, ¿verdad? Quiere decir que nosotros, ¿verdad? Estamos aprendiendo a permitir que el Espíritu Santo empiece, ¿verdad?, a mover nuestras vidas, que el Espíritu Santo empiece, ¿verdad?, a guiar a su iglesia, que el Espíritu Santo empiece a ser Señor de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una iglesia sin el Espíritu Santo no va a poder vencer ni a las enfermedades, ni al pecado, ni a la fuerza satánica, ni a la muerte, menos, ¿sí? Entonces tiene que ser, ¿verdad?, al modo de Jesús, tiene que ser como Jesús, ¿verdad? Entonces, yo te quiero, aunque esto ya lo he dicho varias veces, a otra vez te lo voy a volver a repetir, ¿sí? Hubo uno de los discípulos, ¿verdad? Que le dijo a Jesús, ¿verdad? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ya con eso, con que nos muestres al Padre. ¿Sí? Y Jesús, ¿verdad? Pues ya le habla y todo, pero una de las cosas que les dice Jesús, ¿verdad? Que le responde es, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Sí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Sí? Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús? ¿O qué le está queriendo sacudir, ¿verdad? O mover el tapete, por así decirlo, ¿sí? O sea, ¿qué no puedes creer? ¿Sí? Que hay un nivel de unidad que marca la diferencia en el cielo y en la tierra. O sea, no puedes creer que la unidad que se establece espiritual, como yo te la estoy declarando, ¿sí? ¿Puedes creer que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? O sea, este nivel de unidad es el que va a marcar la diferencia con todo. Si tú lo puedes creer, ¿sí? Entonces te vas a dar cuenta que lo que yo hablo, ¿verdad? Dice, no es mío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy en unidad con mi Padre, ¿verdad? Y mi Padre es el que está guiando todas las cosas, ¿sí? Y lo que yo hago, dice, ¿sí? Lo que yo hablo y lo que yo hago no es de mí mismo, ¿sí? Es el Padre, dice, que mora en mí. Entonces, para que el Padre pueda morar en mí, tiene que haber una unidad completa, una unidad perfecta,
¿sí? Y si tú puedes creer, entonces yo te digo, ¿sí?, que las obras que yo hago, el que cree en este nivel, él también las hará. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Pues la iglesia está llamada a hacer las mismas obras que Jesús. Y dice Jesús, y aún mayores. Pero va a ser lo mismo que hizo Jesús. Trató primero con todo esto, con el pecado, las enfermedades, las fuerzas satánicas, resucitó muertos. Pero, ¿puedes creer? Casi nos está diciendo, ¿puedes creer como yo creo en el Padre? ¿Sí? Por eso Jesús, ¿verdad? Vete a algunos de los pasajes de la Escritura y dice, ¿crees en Dios? Cree también en mí. ¿Sí? Si puedes creer en Dios, entonces cree en mí. Y entonces la fe, ¿verdad? La fe tiene que ser, ¿sí?, una fe en esta dimensión, ¿sí?, como la fe. Yo te preguntaría, ¿crees tú que Jesús tenía fe en el Padre? Oye, Jesús es el autor y el consumador de la fe. Y entonces, para vivir para el Padre, se necesita creer en el Padre. Y entonces, en esa sencillez, tú y yo tenemos que movernos. ¿Crees en Jesús? Entonces empieza a vivir para Jesús. Y empieza a vivir con Jesús. Que tú puedas decir, ¿verdad? Yo estoy en Él, yo soy en Él. O sea, yo soy en Cristo. Oye, ya nacimos de nuevo. Dice que somos nuevas criaturas, el que está en Cristo, ya estás en Cristo. Entonces ahora permite que Él esté en ti. O sea, sí, que tú creas, ¿verdad?, que Él está morando en ti y que tú ya no hablas de tu propia cuenta, que tú lo que hablas, ¿verdad?, es lo que el impulso del Espíritu viene a tu vida, ¿verdad?, y te lleva a declarar, ¿sí?, que las obras que tú haces no las haces tú, las hace Él que está en ti, que está morando en ti. Él hace las obras. Y entonces el que va a vencer en esta tierra, ¿verdad?, es Dios a través de la iglesia. Es Dios a través, por eso la iglesia necesita la realidad del Espíritu Santo, ¿sí?, bien establecida. Pues nadie puede edificar esta iglesia gloriosa, nadie, ni se puede por programas ni nada, solamente por el Espíritu Santo, porque no va a ser por ejércitos, no va a ser nuestra sabiduría, nuestra fuerza, sino por el Espíritu Santo. Entonces, por eso es bien importante cuando estudiamos la obra del Espíritu Santo, conocerle, saber qué hace y dejarle, ¿no? Si el Espíritu Santo se deja fuera, pues estaremos... el hombre va a querer hacer una iglesia gloriosa, pero en su conocimiento, y pues nos quedamos muy desfasados, ¿no? Aquí esta palabra también es muy reveladora, dice, ¿dónde? Esas son las palabras de Pablo también, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Es el pecado lo que trajo muerte, por eso el hombre pecó, el pecado es la desobediencia a la voluntad de Dios. Es dejar no reinar a Dios, no dejar de ser Dios, es ir en contra de su voluntad. Ese es el pecado. Entonces, el aguijón de la muerte, pues vino, ¿verdad?, atrayendo el pecado. Y luego el poder del pecado es la ley. Si nosotros queremos cumplir todo eso en base a leyes y reglamentos, si no hagas aquí, no hagas allá, sabes que vas a fallar y entonces caes en pecado y empoderas el pecado y te debilitas y te desestimas y no vas a poder. Tenemos que andar en la obra de Cristo, por esto es tan importante, porque aquí termina diciendo, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Jesús ya venció el pecado, Jesús venció la enfermedad, Jesús venció las fuerzas satánicas, Jesús venció, le arrancó las llaves de autoridad. Entonces, no puede haber una iglesia gloriosa fuera de Cristo, independiente de Cristo. ¿Sí? No es una denominación, es un reino. Cristo es su reino, es su iglesia. Entonces, la victoria está en aprender, como dice, a descubrir y apropiarnos de estas verdades. Por eso a veces si no enfocamos en qué voy a ocupar mi tiempo, qué me quieres hablar, Espíritu Santo, qué quieres que vea,
¿Qué me quieres revelar? Si nada más ocupo mi tiempo en oír y a ver qué lo lleno para entretenerme, perdí el tiempo. Porque a lo mejor una verdad que ahorita te caiga va después desatar tu vida y la mía a otro nivel, ¿sí? Entonces, gracias a Dios, porque el Espíritu Santo está trabajando. Este año muchos profetas hablaron, la mayoría, entramos en una nueva era. No dijeron un nuevo año. Dios dice, es una nueva era, ¿sí? Esa nueva era va a manifestar la iglesia del reino. Viene la manifestación de los santos, por eso viene también ese ataque tan fuerte, porque el enemigo ahora te vas a dar cuenta que por todos los medios políticos, los medios de las altas jerarquías, las farmacéuticas, lo que va a querer callar es a la iglesia, ponerle un bozal a la iglesia, meter a la iglesia a sus cuevas, ¿sí? Pero Dios, el plan de Dios es esto que hemos estado hablando, que todos sus enemigos puedan ser puestos por estrado de sus pies. El plan de Dios no es una iglesia temerosa, escondida, sino una iglesia que entramos en la era del reino, ¿sí? Y esto que está sucediendo o nos equipa, nos prepara, nos enseña y nos empuja a buscar el reino de Dios con todo nuestro corazón, su justicia, o nos mueve a buscar más de Dios y cimentarnos en quién es Dios, porque ahorita lo que estamos viendo, la última obra de Cristo es a través de la iglesia. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer. Y si nosotros lo único que estamos viendo el coronavirus es qué está diciendo los medios, qué está haciendo el mal, qué va a hacer Bill Gates y que eso ya a Dios no le salga desapercibido, ya lo sabía. Dios lo que está esperando, expectante, es la reacción de la iglesia. Porque ciertamente Daniel habló que el enemigo se dio autoridad para perseguir a los creyentes, para perseguir a los escogidos. Pero al final de cuentas, el reino se estaría entregado a la iglesia, a los escogidos. Entonces, estamos en medio de una lucha espiritual, donde ahora es la iglesia junto con el Espíritu, porque separado del Espíritu no lo vamos a hacer, ¿sí? Y si nos estamos enfocando en querer cambiarlos por nosotros mismos, no la vamos a hacer. Mejor es poner la mirada de Jesús, permitir al Espíritu Santo que nos hable, esos remas, esas palabras que necesitamos en un momento dado, y responder a esas palabras, ser sensibles. En cada victoria nuestra vamos venciendo. En cada vez que revivimos nuestra voluntad, vencemos. Cada vez que caminamos en la verdad de Dios, vencemos, avanzamos. Cada vez que la naturaleza de Cristo se va formando, ¿sí? También estamos siendo embestidos de poder de su naturaleza y Dios nos da armas espirituales de luz. No vamos a pelear con las mismas armas del enemigo, sino armas de luz que Dios nos entrega. ¿Por qué? Porque Dios ya dice, ya nos ha dado la victoria, nos da la victoria en diferentes áreas, ¿sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces, el trato, ¿verdad?, de Dios es para estos tiempos, ¿verdad?, es con la iglesia, ¿no? Dios está llevando a un perfeccionamiento a la iglesia, ¿sí? Entonces, ese trabajo, ¿verdad?, nosotros necesitamos, ¿verdad?, de entenderlo. ¿Por qué? Porque no se va a tratar de unos cuantos, no, se va a tratar, ¿verdad?, de los santos, ¿sí? A quienes Dios va a usar, va a ser, ¿verdad?, a una compañía, como dice aquí, una compañía de creyentes, ¿verdad? Son los santos de Dios, los que han sido perfeccionados. Ahora, sabemos que va a ser toda la iglesia, pues yo no creo. Yo creo también que va a ser, ¿verdad?, aquellos que tienen verdaderamente hambre y sed de justicia, ¿no? Aquellos que están desesperados, ¿verdad?, por el Señor, ¿verdad? Y que están, ¿verdad?, sedientos, ¿sí? Entonces va a haber un mover muy fuerte, ¿sí? Un mover muy fuerte de lo que se viene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿verdad?, va a ser empoderada. La iglesia, ¿verdad? Pero así como lo fue en el Pentecostés, en donde el llamado era para muchos y solamente 120 permanecieron,
¿sí? Entonces, de esa misma manera, ¿verdad? Va a haber un remanente que van a recibir, ¿verdad? Este nuevo Pentecostés que hemos estado orando, ¿verdad? Viene una fuerte impartición del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero va a ser con este bautismo de fuego, ¿verdad? Viene fuego a la iglesia, viene fuego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que va a tratar Dios, ¿verdad? Con la iglesia va a ser, ¿verdad? El establecer su reino, ¿verdad? Y el enemigo, ¿verdad? Satanás, ¿verdad? Pues su reino es un reino de muerte. Es un reino de muerte. Entonces la iglesia va a tener que llenarse del Espíritu Santo. Ahora, cuando viene la unción del Espíritu, ¿verdad? A aquellos que verdaderamente están buscando a Dios, ¿sí? Entonces se va a revelar Cristo, se va a revelar Dios, se va a revelar la gloria, ¿verdad? Va a haber o sea, vamos a poder percibir más y más con los ojos del Espíritu. Y ¿sabes qué? Cuando tú ves la gloria del Todopoderoso, ¿sí? La muerte ya no te va a detener. Entonces, ve lo que dice la Escritura, ¿sí? Aunque nada más te lo voy a puntualizar así rapidito ahorita, porque ya no voy a meterme en eso, ¿sí? Pero dice la Escritura que Jesucristo, por el Espíritu, ¿sí? Viendo adelante de la cruz la gloria que le esperaba, ¿sí? Entonces, el sufrimiento y la cruz, ¿verdad? No fueron algo que lo detuviera. Él estuvo dispuesto, ¿sí? Porque dice que sabía la gloria que lo esperaba. Y eso, ¿verdad? Le permitió decir a Jesús, ¿verdad? Padre, no importa los sufrimientos y no importa la vida que estoy entregando. Yo sé que va a venir una cosecha, se va a salvar multitudes, ¿verdad? Que estaban destinados a una muerte eterna separados de Dios, ¿verdad? Pero yo sé que con mi sacrificio voy a llevar mucho fruto a tu gloria. Y entonces eso, ¿verdad? Le permitió a Jesucristo, ¿verdad? Él no se intimidó por lo que le esperaba. Él ya sabía que estaba la muerte. Él tuvo una lucha muy fuerte, ¿verdad? En la carne como hombre. Dice que fue una opresión que casi estuvo a punto de morir porque empezó a sudar, ¿verdad? Gotas de sangre, ¿verdad? La opresión era tan terrible. El diablo lo quería matar antes de tiempo, ¿verdad? Pero no era su hora todavía. Y él tuvo que vencer aún esa batalla, ¿verdad? Él tuvo que vencer. Luego vinieron ángeles a asistirlo, ¿verdad? Para prepararlo, porque todavía venía algo todavía más terrible por delante, ¿sí? Pero él ya podía ver la victoria, ya podía ver la gloria, ya podía ver, ¿verdad? Al Padre sentándolo a su diestra, ya él podía ver ya siendo glorificado. Jesús podía ver ya, ¿verdad? Como el Padre le entregaba, ¿verdad? La promesa del Espíritu Santo para que su iglesia pudiera recibir, ¿verdad? En la tierra. Amén. Pues con esto te dejamos. Acuérdate de Génesis, el propósito, y todo lo que viene, la redención va para traernos de vuelta el propósito de Dios. Y Apocalipsis nos habla, ¿verdad? Que vendrá una tierra nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva. Que llegaría el momento, ¿verdad? Donde cuando Cristo viene y vamos a reinar sobre la tierra. Aquí es un entrenamiento, por eso dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Como dice, no a todos se les va a entregar todo. ¿Por qué? Porque también unos van a ser la esposa del Cordero y otros son los invitados a las bodas. Están en el cielo, ¿verdad? Pero no fueron preparados o llamados para ocupar esos lugares de gobierno, de reino, ¿sí? Hay salvación, pero también Dios está preparando quienes reinarán con Él sobre la tierra y es una tierra nueva, ¿sí? Y por fin, dice Apocalipsis, que por fin el tabernáculo de Dios estará con los hombres. Siempre Dios ha querido crear al hombre y había comunión Adán y el hombre y se comunicaban y se veían y Adán tenía una identidad y propósito, pero se perdió. Cuando levantan el tabernáculo en Moisés, igual, poner en medio del pueblo, Dios quería habitar en medio de los hombres en la tierra. Él mora en los cielos y todo por eso, pero su deseo es habitar con los hombres. Es un Dios, es un padre que se comunica. Volvió a fallar, ahora manda a su hijo, primer tabernáculo de Dios en un hombre. Jesús era el tabernáculo, pero ahora va a ser la iglesia, ¿sí? Y Dios, ten por seguro, haga lo que haga Satanás,
Dios va a cumplir su propósito porque Apocalipsis nos dice, cielo nuevo, tierra nueva y el tabernáculo de Dios con los hombres aquí en la tierra. ¿Ok? Pues Padre, gracias. Te damos gracias, Señor, por tu obra, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, tus diseños, tus planes y tus propósitos, Señor. Sabemos, Señor, que la iglesia tiene un llamado, Señor, a resplandecer en la tierra, Señor. Señor, a ser, Señor, una iglesia gloriosa, Señor, una iglesia, Señor, que no se intimida, una iglesia, Señor, Señor, que tiene poder, Señor, y que se levanta por encima de toda circunstancia adversa, Señor. Y aún, Señor, manifiesta la gloria de Dios a través de los hijos, Señor. Gracias porque la misma tierra, Señor, que está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios, la va a ver, Señor, a través de la iglesia. Señor, hijos e hijas, Señor, que irán en el fuego del Espíritu Santo, Señor, que tendrán, Señor, un avivamiento en sus corazones, Señor, para llevar la vida del cielo. Y así como Jesús recibió esa potestad para dar vida eterna a todos los que Él quisiera, Señor, esa misma impartición viene a la iglesia, Señor, para que cuando la iglesia, Señor, anuncie las buenas nuevas de salvación, multitudes, Señor, sean, Señor, salvadas, Señor. Señor, sabemos por la Escritura, Señor, que en los últimos tiempos vendrá una cosecha como nunca se ha visto, Señor, porque la iglesia empezará a manifestar una gloria que nunca ha tenido en la tierra, Señor, pero será una realidad, Señor, una iglesia gloriosa verdaderamente con la gloria de Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Pues ya, ay, el gallo. Muchas gracias, cuídense mucho y seguimos en contacto. Si tienen alguna pregunta o algo, pues mándenos un mensaje ahí por Messenger. Bye bye.